De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. El podcast de los héroes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya es hora de grabar esto y lo digo porque llevo un montón de tiempo pensando a ver qué más puedo grabar. Bueno, ya dije en otro podcast que no me gusta tener que hablar yo, pero bueno, no me queda otra mientras que sigamos en casa. Estamos a 31 de marzo. Ayer leí que están pensando que lo van a ampliar hasta el día 26 de abril, por lo menos. Yo creo que estaremos mucho más, pero bueno, espero estar equivocado con ello. Llevo mucho tiempo pensando de qué hacer el siguiente podcast, he tenido muchas ideas, incluso he empezado a redactar, a informarme de los podcasts, ¿no? A documentarme. Los empezaba a hacer y al final los dejaba y tenía otra idea. Y es porque tengo claro que tengo que tener mucho cuidado cómo doy el mensaje. O sea, todo tiene una finalidad, pero si yo lo hago de manera que se malinterprete o puede ser como un ataque a ciertas ideologías o lo que sea, pues puede crear un rechazo, ¿no? Y que alguien que pudiese escucharme hasta el final lo corte. Y no quiero eso. Hay un cantante que me gusta mucho que dice en una canción, mis palabras consiguen fecundar al oído sensible. Entonces, bueno, es algo así, ¿no? Me gustaría que esto llegue a algún sitio, o sea, no lo hago por hacer, me gustaría que despierte alguna conciencia o, bueno, como dije en el primer podcast, que deje un mundo mejor. Entonces he empezado otros podcasts, pero al final pues he acabado haciendo este que también tengo que decir que me ha encantado redactarlo. O sea, me lo paso, es espectacular lo bien que me lo paso, nunca me lo podía imaginar. En este podcast voy a hablar de la Revolución Francesa. Como héroes pondremos a aquellos revolucionarios, aquel pueblo que, estando oprimido, luchó y peleó por cambiar algo. Entonces, además me gusta porque me encanta la historia. La Revolución Francesa es algo que todo el mundo ha escuchado, pasó algo, un tal Napoleón, la guillotina, pero a lo mejor no tenemos muy claros los conceptos. Entonces, bueno, pues lo he documentado todo bien y voy a intentar contarlo que sea ameno, que sea escueto y que sea con un lenguaje que incluso yo creo que puede resultar divertido. Entonces vamos a hablar de la Revolución Francesa y luego quiero hacer un prólogo al final, quiero meter alguna cosita como una conclusión y yo espero que lo disfrutéis y que os guste mucho. Así que venga, vamos con ello. La Revolución Francesa fue un cambio político y social que ocurrió en Europa a finales del siglo XVIII. Y lo primero de todo hay que entender que la sociedad en aquel entonces en Francia se dividía en 4 clases. Abajo del todo estaban las clases populares urbanas y los campesinos. Las clases populares eran los artesanos o los jornaleros. Como definición sería todo aquel que trabajaba usando las manos, lo cual por cierto se consideraba deshonroso en aquel entonces. Por encima de ellos estaba la burguesía. Estos serían trabajadores con algún talento especial como comerciantes, médicos o banqueros. La tercera clase social, por encima de la burguesía, sería la nobleza, que era el rey, la reina y sus afines. Y por último, arriba del todo, estaría el clero, los monjes, los sacerdotes, etc. Esta Revolución Francesa es una revolución de clases provocada porque pensadores como Voltaire, como Rousseau o Montesquieu consiguen que llegue el mensaje a las clases más bajas de que el conocimiento humano, interesándose por tener más cultura e información, podría acabar con la superstición, la ignorancia y la tiranía de las clases superiores y podrían así construir un mundo mejor. Cuando digo superstición es porque hasta hace no mucho todo lo que pasaba era por superstición, era por voluntad de Dios. Por ejemplo, no llueve. No llueve ¿por qué? Porque Dios está enfadado. Hay una epidemia y nos estamos muriendo. ¿Por qué? Porque Dios está enfadado. Me asomo a la ventana y hay un ciervo al lado de mi casa, lo cazo y ahora voy a tener comida durante una semana. ¿Eso por qué? Eso es porque Dios me quiere, eso es porque Dios está feliz. Entonces, este pensamiento de la revolución se iba expandiendo en reuniones que se hacían en casas. Se hacía una cosa llamada tertulia, y esto eran quedadas de intelectuales para debatir sobre política, sobre filosofía, sobre literatura.
Tenemos que entender que hace 300 años no había Sálvame, ni había Gol Televisión, ni el Instagram, ni Netflix, ni nada. El ocio se reducía a quedar unos con otros y hablar de temas que se proponían, o incluso se organizaban debates pactados donde cada uno defendía una postura y se debatía sobre cualquier cosa. Por ejemplo, en España es famosa la historia, hablando de tertulias, de Ramón del Valle Inclán, el cual perdió un brazo en una pelea en una de estas tertulias que estaba en la Puerta del Sol de Madrid, donde ni siquiera él debatía. Ahí se había acordado hacer a la tarde una tertulia sobre quiénes eran mejores, los portugueses o los españoles. Y entonces salía un español a defender a los españoles y luego por turno salía un portugués a defender a los portugueses. Y esto es para que os hagáis una idea de cómo era la vida hace 3 siglos. Por cierto, la historia esta, del Valle Inclán perdió el brazo porque estaban debatiendo a voces y él se puso a enredar al portugués y al español para que saliesen fuera a pegarse a la puerta. Y entonces había un cuarto implicado en todo esto que empezó a recriminarle que porque tenía que estar pinchando al español y al portugués. Ramón del Valle Inclán se puso chulo, se salió fuera con este cuarto implicado y entonces tuvieron una pelea en la cual este cuarto implicado le pegó un bastonazo en el brazo y le hizo una herida que se le cangrenó y al final hubo que amputarle el brazo. Pero bueno, esta es otra historia. Otro dato curioso de estas reuniones que hacían, de estas tertulias, es que una de las actividades fijas era leer en voz alta la enciclopedia. Esto fue una ocurrencia de Diderot y d'Alembert, que fueron quienes inventaron la enciclopedia. Y esto gustaba tanto que las siguientes publicaciones de enciclopedia tuvieron muchísimas colaboraciones de otra mucha gente. Y ellos tomaron la enciclopedia como un arma. Estaban totalmente convencidos de que una sociedad culta que piensa por sí misma era la única manera de acabar con la tiranía del régimen en el que vivían. Los principios en los que se basó la revolución eran la razón, la igualdad y la libertad, que en francés nos sonará más porque es liberté, égalité, fraternité. Bueno, es importante hacernos una idea de cómo era la Francia de aquel entonces. El régimen era una monarquía absolutista, donde reinaba el rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Económicamente estaban fatal por los gastos militares. Las guerras en Europa y en América fueron un desastre para la mayoría de las economías europeas. Y también muy importante, las malas cosechas que estaban teniendo durante estos años. Me viene a la cabeza también que poco después también les vino el problema de la filoxera, que fue un insecto que vino de América y destrozó la mayoría de las viñas francesas que eran gran parte de su economía. Total, no había dinero, y esto quiere decir que obviamente son las clases bajas las que pasan hambre. Había impuestos abusivos para que la nobleza y el clero pudiesen seguir viviendo al mismo nivel de vida. Y además el rey o la reina o el clero no se cortaban en enseñar públicamente el lujo con el que seguían viviendo. Entonces pasa que los pobres pierden la esperanza y además tienen hambre, y se crea la situación perfecta para que surja una revolución cuando ya no había nada que perder. Después, al final del podcast, contaré un poquito cómo es necesaria la pérdida de esperanza en cada revolución y cómo nos la van suministrando hoy en día poquito a poquito para que sigamos aletargados sin protestar. La sociedad estaba dividida en 4 partes, pero políticamente se unían las dos últimas, la de la burguesía y las clases populares. Y a estas divisiones políticas se las llamaba estados. El primer estado era la Iglesia, y por orden real el primer estado no pagaba impuesto alguno y por ley recibía de los campesinos el diezmo, o sea, les tenían que dar la 10ª parte de sus cosechas. Solamente la Iglesia podía legalizar los nacimientos, los casamientos o las defunciones, y todo esto era cobrando, claro. Y además la educación estaba totalmente en su poder. El segundo estado era la nobleza, que eran los dueños de las tierras, y estos tampoco pagaban impuestos. Los campesinos estaban obligados a pagarles un tributo anual y solamente podían venderles sus cosechas a ellos, que después se las revendían a los demás trabajadores. O sea, que nunca un campesino podía vender su cosecha directamente a un carpintero, por ejemplo. El carpintero tenía que comprarle el cereal al noble quizá 2 o 3 veces más caro del precio que había pagado el noble al campesino. El primer y segundo estado sumaban el 3% de la población francesa. El tercer estado, por lo tanto, era el 97% de la población restante. Este tercer estado no tenía ningún tipo de poder ni de decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no se les reconocía ningún tipo de derecho. Bueno, vamos a ver una cosa de París, que aquí pasa algo muy curioso. Cuando el tercer estado está pasando hambre, van hacia Versalles a protestar, y la historia cuenta que la reina María Antonieta se asomó a la ventana y al preguntar que qué le pasaba a toda esa gente que estaba armando escándalo, un sirviente le dijo, protestan porque no tienen pan. Y entonces ella miró al sirviente y le dijo, pues que coman pasteles.
Y bueno, pues esto llegó a esta gente y desencabronó todavía más. Total, que en mitad de todo esto, Francia se declara oficialmente en bancarrota y tiene que convocar en 1788 los Estados Generales, que era un parlamento medieval que la última vez que se convocó fue en el 1614, o sea, 174 años antes. Quiere decir que desde hacía 174 años no se había consultado a nadie para nada, y todo se decidía entre el rey y la iglesia. Aquí ya empezamos lo bueno. Fue una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reunieron. Fueron unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados, a la nobleza y al clero, y la otra mitad al tercero, al 97% de la población. Esta asamblea fue presidida en persona por el rey Luis XVI en el centro de la sala. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, o sea, un voto por estado, un voto para la nobleza, un voto para el clero y un voto para el tercer estado, los campesinos. Total, que iban a seguir teniendo todo el poder de decisión el rey y los curas, ya que tenían 2 votos de 3, que era la mayoría absoluta. El tercer estado lo que pedía era el voto por cabeza, lo cual justificaban diciendo que era lo más justo. Obviamente los otros 2 se negaron y ahí se acabó la disputa. El tercer estado, entonces, invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. Entonces, 2 nobles y 149 diputados del clero se pasaron al tercer estado, pues por humanidad o por sentido común, supongo. Y cuando pasa esto, el rey Luis XVI inmediatamente se levanta y manda cerrar la sala y prohíbe para siempre la entrada allí a los representantes del tercer estado, incluyendo a los 2 nobles y a los 149 religiosos traidores que se habían cambiado de bando. Entonces los diputados del tercer estado deciden pasar del rey y del clero y hacer la guerra por su cuenta, y empiezan a reunirse a partir de entonces en una nueva asamblea, y se autoproclaman allí delante de la gente hambrienta los verdaderos representantes del pueblo francés, que no olvidemos que era el 97% de su población. Entonces allí empiezan a reunirse ilegalmente en lo que era la sala de juego de pelota de Versalles, y lo llamaron la Asamblea Nacional, y uno tras otro prometieron estar unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey se entera de aquello y manda allí a su ejército a disolver la asamblea a palos, y entonces el conde revolucionario de Mirabeau sale a la puerta y dice la frase famosa de «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». Total, que a palos todo el mundo allí, pero esto no hizo más que envalentonar más a los revolucionarios. Esto fue el 14 de julio, y se recuerda ese día porque en ese momento todo el pueblo de París salió a luchar a las calles defendiendo a sus diputados que estaban siendo atacados en la Asamblea Nacional por el ataque de las tropas del rey. El pueblo asaltó la fortaleza de la Bastilla, que era un símbolo del absolutismo monárquico, pero es que además era un punto clave de la represión que había en esos días de la nobleza hacia el pueblo, ya que el rey ordenó poner allí todos sus cañones apuntando hacia los barrios obreros de la ciudad de París. Estuvieron 4 horas de combate hasta que los revolucionarios toman la Bastilla y lo primero que hacen es acusar al gobernador de la fortaleza, que era usada como prisión, de traidor. Le apuñalaron un montón de veces y finalmente le matan de un disparo. Colgaron su cabeza de un palo y la exhibieron por París. Y ahí empezó una tradición muy revolucionaria de poner las cabezas de los decapitados en picas para que todo el mundo las viese. Total, que después de esto los revolucionarios se lo creen y se vienen arriba. Y entonces surge Marat. Marat era un médico que fundó un periódico, el cual se hizo la voz de la revolución y él era considerado un líder para los pobres, ya que el tal Marat no dejaba de dar cera y de señalar a los ricos públicamente en su periódico. A todo esto, el rey se empieza a acojonar y acaba cediendo y se presenta en la nueva Asamblea Nacional, ahí en el pabellón de pelota de Versalles, con todos los diputados de la nobleza y del clero, todos juntos allí a ver si puede pararse esto y llegar a un acuerdo. Lo primero que hacen es cambiar el nombre del lugar. En vez de llamarse Asamblea Nacional, ahora se llamará Asamblea Constituyente. De las primeras cosas que se crean allí está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También la supresión del feudalismo, o sea, la desaparición de las clases sociales, la apropiación por el pueblo de los bienes de la Iglesia, la libertad de prensa, la constitución civil del clero y, por supuesto, la redacción de una constitución con derechos para ricos y pobres. Por cierto, una cosa importante, en esta asamblea cuando se juntaban se dividían en 2 partes. A la izquierda se sentaban los que defendían la República, un país sin rey gestionado únicamente por ciudadanos electos. A la derecha, los que defendían un parlamento que representase al pueblo, pero presidido por el rey. O sea, que ni unos eran los buenos, ni los otros los malos, ni unos querían más a su país, ni otros menos, ni otras gilipolleces. Pero bueno, que de ahí viene el concepto de izquierda y derecha. Como decíamos, este asalto a la asamblea por parte del rey pasó el 14 de julio. Pues a finales de septiembre, Marat, el del periódico, empieza a publicar que el rey está formando en secreto a sus tropas para imponer la fuerza, disolver la asamblea y restaurar el régimen antiguo cancelando todos los acuerdos hechos hasta el momento. Así que el mismo Marat empieza a llamar al pueblo para que vaya a liarla a Versalles donde está el rey con la reina.
Y claramente van todos allí otra vez a liarla. Acampan fuera miles de personas y empiezan los disturbios. Empiezan a meter fuego, empiezan a apedrear el palacio, empiezan a insultarles a voces. Incluso se cuenta en historia que un grupo de mujeres asaltaron el palacio y decapitaron a unos cuantos soldados de la Guardia Real. El rey, otra vez acojonado, se va de Versalles al Palacio de las Tullerías de París, que estaba a 23 kilómetros. En París, obviamente, hay mucha más gente y lo que hacen es rodear el palacio y tienen al rey controlado dentro para que no pueda escapar. Finalmente, la Asamblea Constituyente, esa que se había montado ilegalmente en un pabellón donde se iba a jugar a la pelota, se traslada formalmente también a París y aprueban la Constitución, asumiendo Francia ser una monarquía constitucional. Esa monarquía se basa en que la soberanía reside en el pueblo y nunca más en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar, claro, y firma esa Constitución. Y ya empieza a verse jodido, y ya empieza a pensar un plan para dar un golpe y recuperar el poder. Sabe que solo puede hacer esto pagando a un ejército extranjero, y su plan es escapar del Palacio de las Tullerías de París hacia la frontera más cercana, que era Austria, que además era el país natal de la reina María Antonieta. Y allí supuestamente le sería fácil entrar y organizar un golpe de estado que le devolviese todo el poder. Total, que el rey y la reina se disfrazan de criados y escapan de noche hacia Austria, pero cuando están a punto de llegar les descubren y les apresan. Y estando apresados, esperando a ver qué hacían con ellos, un periodista llamado Guillotin se presenta en la asamblea y les muestra un artilugio que ha inventado él. Es una estructura de madera donde se puede sujetar a una persona por la cabeza y las manos, y soltando una cuerda deja caer una hoja afilada decapitando a la persona que está ahí atada en un segundo. Por eso, a este invento se le da el nombre de guillotina. Un invento que acabará siendo muy importante en toda la revolución. Con los reyes presos, descubiertos huyendo a Austria, los que se reúnen en la asamblea empiezan a sospechar que quizá descubrieron el plan del rey demasiado tarde y ya estaba organizado el ataque de las fuerzas austriacas a la asamblea. Y entonces los de la asamblea se anticipan y declaran directamente la guerra a Austria. Enseguida Prusia se alía con Austria. Prusia era un reino que hoy en día ocuparía una gran parte de Alemania y que existió desde el 1701 hasta el 1918. Mientras tanto, quedaban guardias y gente afín al rey en el Palacio de las Tullerías que el rey había abandonado escapando aquella noche vestido de criado. Y entre todo este desastre, se asalta y es tomado finalmente por el pueblo, y la asamblea decide quitar legalmente de todos lados al rey y convocar unas elecciones por sufragio universal. Bueno, como veis, la cosa estaba cojonuda. Había muchísima tensión, había revueltas y además Francia estaba perdiendo todas las batallas contra Austria y Prusia. Hacen la votación y eligen para el Parlamento a Robespierre y a Brissot, los cuales deciden primero proclamar formalmente la República. Y lo segundo que hacen es abrir un juicio al rey por traición y le condenan a muerte. Mueren ejecutados en la guillotina primero el rey y después la reina María Antonieta, y sus cabezas, por supuesto, son expuestas en picas. Ahora ya todo esto se le va de las manos y la revolución se radicaliza en jacobinos, liderado por Robespierre, a los que les encanta dar guillotina, y los moderados liderados por el otro, por Brissot, que van más de pacíficos. Y a todo esto Marat, el del periódico, sigue a lo suyo, que a este le gustaba el mambo también. Y como no le parecen bien los pacíficos, porque dice que son muy blandos, acaba publicando en su periódico una lista de traidores a la revolución del partido moderado a los que había que cortar la cabeza. ¿Qué pasa con esto? Pues ahora ya sí que esto pega una vuelta que no se la espera a nadie. Un par de días después de la publicación de esos traidores a la revolución de Marat, mientras Marat está en su casa dándose un baño, entra alguien y le mete 2 tiros dentro de la bañera. Consecuencia, Marat se convierte en un mártir, en una leyenda para los radicales, que eran los llamados jacobinos. La asamblea sigue a lo suyo en este sinsentido que era todo y saca una nueva constitución y, entre otras cosas, como curiosidad, crean un nuevo calendario. Lo primero es que el año 1792 pasa a ser el año 1. El 1972 era después de Cristo, pero aquí ya no se quiere ni a Cristo ni nada que ver con la religión. Y los meses dejan de ser enero, febrero, marzo, etcétera, como siempre, y pasan a llamarse nivoso, floreal, fructidor, pluvioso, pradial, vendimiario, ventoso, mesidor, brumaro, germinal, termidor y frimario. Y para quitar más connotaciones religiosas, eliminan el domingo y la semana entera, y desde entonces los meses se dividían en periodos de 10 días. Robespierre, el líder de los jacobinos, el sector violento, cada vez tiene más poder y convierte la República Francesa en un estado de terror.
Entre 1793 y 1794, en un año, se calcula que hubo unos 25.000 guillotinados acusados de actividades contrarrevolucionarias. Obviamente, los sacerdotes uno por uno a la guillotina, la nobleza uno por uno a la guillotina. Total, que esto se radicaliza más y más, y mientras empieza a haber un rumor en Francia de que han empezado a ganar las batallas contra Austria y contra Prusia, por fin. Y se ganan porque hay un nuevo héroe. Es un joven general llamado Napoleón. Por otro lado, en el interior del país empieza una guerra civil entre los que guillotinaban por la revolución y los que se sentían perseguidos por la acusación de antirrevolucionarios. A esta guerra se le llamó la Guerra de la Vendée. Robespierre sigue incitando a que haya más terror como camino hacia la libertad. Danton, otro parlamentario, pide que se pare ya con la violencia. Consecuencia, Danton a la guillotina. Y entonces empieza un periodo que ya no es el periodo de terror, ahora es llamado el periodo de gran terror, donde se guillotinan más y más. Y esto acaba, pues no sé si os lo habéis imaginado ya, con Robespierre guillotinado. Pasan los años de sinsentido y de nuevas constituciones, y al final Napoleón, después de no sé cuántas batallas, vuelve de la guerra de Egipto con su ejército, y da un golpe de estado, llamado el del 18 Brumario en 1799, y tras conseguirlo se hace proclamar el primer cónsul de la República. Finalmente Napoleón, que era querido por el pueblo por sus leyendas de heroicidad, consigue poner orden interno, que no era poco, que paren las luchas y la economía vuelve a crecer. En 1804 ya pasa de ser cónsul, no le interesa más, y se proclama emperador de Francia. Y a partir de ahí ya es otra historia distinta. Aquí voy a terminar esta historia de la Revolución Francesa. ¿Sabéis qué hizo Carlos IV, el que era rey de España, cuando recibió las noticias de lo que estaba pasando en Francia con la revolución de las clases obreras? Bueno, pues lo primero que hizo de inmediato fue prohibir la enseñanza de francés, para evitar que esas corrientes de pensamiento llegasen a España y provocasen otra revolución. Y cada uno que saque las conclusiones que quiera. Los beneficios de la Revolución Francesa, un desastre aquello, ¿no? Mucha gente muriendo, pero bueno, los beneficios que tuvo, voy a enumerar 4. El primero es la Declaración de los Derechos Humanos. En la primera Constitución de los franceses se escribió: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Eso no pasaba antes, claro, había distinciones según las clases. Segundo beneficio fue que se fue a la mierda el rey y sus privilegios sin sentido. El tercer beneficio fue la abolición de la esclavitud en Francia. Ante la Declaración de los Derechos Humanos, dejó de ser legal la esclavitud en Francia y empezó a estar penada. Pero el 10 de mayo de 1802, Napoleón vuelve a restablecer la esclavitud. Y finalmente, el 27 de abril de 1848, o sea, 46 años después, se aprueba el decreto de abolición de la esclavitud en Francia, que puso fin a esa práctica en Francia y sus colonias. Años después, le siguieron Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y España. Cuarto, derechos de las mujeres. El primer artículo dice: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. Y bueno, yo espero que con todo esto llegue el mensaje de cómo un pueblo que abre los ojos, que lee, que estudia, que se solidariza, que es valiente y lucha, puede cambiar el orden establecido. Espero que a alguien le despierte la conciencia de que nada ha cambiado desde entonces y que hoy se nos sigue negando el conocimiento, se nos niegan los buenos ejemplos. Crecemos entre Belén Esteban y Cristiano Ronaldo. Se nos martilla con odio, con división, se nos hace odiar al catalán, el catalán odia al madrileño, el vasco odia al andaluz, el valenciano al murciano y así sucesivamente. Desde aquella revolución se ha hecho lo imposible por dividir y enfrentar al pueblo para que nunca se una contra un enemigo común. Las mujeres están en contra del hombre, el trabajador contra el empresario, el pobre contra el rico, el del norte contra el sur, el del este contra el oeste, el de una ideología contra el de otra, y así continuamente. Y la verdad es que no somos más que hormigas sin antenas peleándonos mientras que ellos se ríen de nosotros. Nada ha cambiado. Puedes llevar 40 años cotizando sin un solo día de baja, que no eres nadie, y morirás en el IFEMA hacinado con otros 5.000 como tú, mientras la clase política irá a la Ruber y tendrán respiradores y gente cuidándoles. Lo único que quieren de ti son tus impuestos. Y que no molestes. Ahora nos vamos a la mierda y tú perderás tu casa, perderás tu empleo, te mentirán en la cara y mientras seguirán viviendo en un chalet con piscina y habrá una familia de servicio cortándoles el césped. Y no se van a bajar ni un euro del sueldo por ti. Si en algún momento te sientes gilipollas escuchando todo esto, tengo que darte la enhorabuena porque no va a haber nunca revolución sin una evolución de la conciencia. Y no quiero aburrir más con política, pero sí que quiero dejar unos datos que he estado recopilando y todos son verídicos y consultables. Voy a exponer algunos de los casos de corrupción de los últimos 10 años. No voy a poner todos, porque no tengo tiempo de vida, o sea, no, me muero antes de poner todos.
Voy a poner unos cuantos y vamos a sacar una conclusión al final. Venga, voy a ello. Convergencia Democrática de Cataluña, caso 3%, 1,8 millones de euros. Caso de los Puyol, 69 millones de euros. Unión Democrática de Cataluña, caso Pallerols, 400.000 euros. Partido de los Socialistas de Cataluña, caso Pretoria, 40 millones. PSOE, Eres Andalucía, 680 millones de euros. Audioguías Alhambra, 7 millones de euros. Astapa, 63 millones de euros. Caso Aves, 6 millones de euros. Cártel del Fuego, 100 millones de euros. Caso Cerru, 2,5 millones de euros. Caso Civic, 11,5 millones, cursos de formación 43 millones, caso Filesa 15 millones, caso de los avales 73 millones, caso Infoca 70 millones. Partido Andalucista, caso Ayuntamiento de San Fernando 7,5 millones, Unión Mallorquina, caso Bitácora 37.000 euros, caso Candomenge 12 millones, caso Peaje 42 millones, UGT, caso UGT Andalucía 40 millones, Partido Independiente de Lanzarote, caso Unión 40 millones, Partido Regionalista de Cantabria, caso La Loma 9,5 millones, caso Santa Catalina 2,5 millones, sindicatos, caso Ulla 1,7 millones, cajas de ahorro del gobierno, caso Indemnizaciones Nueva Galicia 10 millones de euros, PNV, Partido Nacionalista Vasco, caso Elonsotegui Eraikiz 4.100.000 euros, caso Valenciaga 10 millones, caso Bidegui 31 millones, caso Epsilon 50 millones, caso Hacienda de Irún 1,5 millones, caso Hacienda de Guipúzcoa 6,5 millones, Vox, caso Baña 900.000 euros. Convergencia y Unión de Cataluña, caso Banca Catalana, 10 millones de euros. Partido Popular, caso Bárcenas, 56 millones de euros. Caso Aquamed, 20 millones de euros. Caso Aerocas, 3,6 millones de euros. Caso Bonsec, 9,5 millones. Caso Campos de Justicia, 92 millones. Caso Cuevas del Concejo, 30 millones. Depuradora Pinedo, 21 millones. Caso Emarsa, 23,5 millones. Caso Flotador, 24 millones. Caso EMVS, 26 millones. Caso Funeraria Madrid, 7,5 millones. Caso Gürtel, 201 millones de euros. Caso Lezo, 23,5 millones de euros. Caso Mar Blau, este fue en colaboración con el PSOE. Juntos robaron 50 millones de euros. Bloque Nacionalista Gallego, caso Melide, medio millón de euros. Partido Aragonés, caso Molinos, 16 millones de euros. Partido Unión Cordobesa, caso Malaya, 2,6 millones de euros. Coalición Canaria, caso Grúas La Laguna, 120.000 euros. Caso Las Teresitas, 50 millones de euros. Caja Murcia, caso Caja Murcia, 2 millones. Izquierda Unida, caso Cámara de Propiedad, 2,6 millones. Caso Amnistía Fiscal, 38 millones. Ahora Madrid, caso Ahora Madrid, 50.000 euros. En total, solo con estos, y he puesto un 4% de los consultables, como mucho, el robo en los últimos 10 años ha sido de 2.118 millones de euros. Y este dinero, pues suena, ¿no? Sí, mucho dinero, 2.118 millones de euros. Así que lo he querido traducir a en qué se podía haber invertido ese dinero durante los últimos 10 años. Con 2.118 millones de euros se podrían construir 19 hospitales de 200 camas cada uno. Si contamos con el sueldo de 1.000 euros netos al mes de los enfermeros, su seguridad social, etcétera, calculando un gasto total de 1.800 euros mensuales, que equivale a 21.600 euros de gasto total anual por enfermero o enfermera, se podrían haber tenido empleados 98.500 enfermeros durante 10 años. Tendríamos casi 100.000 enfermeros más hoy en día para esta epidemia. Se podrían tener 529 millones de mascarillas. Teniendo en cuenta que la población de España son 47 millones de personas, lo que quiere decir que cada uno tendríamos más de 10 mascarillas. Se podrían comprar 10.600.000 respiradores. Se podría pagar la carrera de medicina en un centro privado valorado a 5.000 euros a 423.600 jóvenes de nuestro país sin recursos. Se podría haber pagado el sueldo a 114.000 cuidadores de ancianos durante los últimos 10 años. Se podría pagar techo y 3 comidas en un albergue valorado en 25 euros por día a 4.236.000 vagabundos sin hogar anualmente durante los últimos 10 años. Se podrían haber dado 11.000 euros por jubilado más anualmente durante los últimos 10 años. Se podría haber dado una ayuda directa de 1.203 euros para tener hijos a los 17,6 millones de españoles con edad entre los 20 y los 54 años, contando que si se da por pareja, la ayuda supondría el doble. Cada pareja tendría una ayuda de 2.406 euros para la natalidad. Se podría dar una ayuda de 197.000 euros a los 10,7 millones de españoles entre 15 y 34 años para acceder a una vivienda propia, terminando así con la especulación del alquiler. Contando con que se podría fomentar la compra en pareja para formar una familia, la suma de la pareja sería de 394.000 euros. Básicamente, el gobierno podía haber regalado más de 10 millones de casas a los españoles para promover la natalidad. Se podía haber pagado el recibo de la luz medio de 60 euros por familia a 8.825.000 familias durante los tiempos de crisis. Y voy a parar porque me pone muy mala hostia.
Y bueno, yo había pensado en dejarlo aquí, pero anoche encontré en un foro que alguien se había molestado en buscar en el BOE todas las cifras de cargos públicos prescindibles que están puestos por PP, por PSOE, o sea, primos, cuñados, amigos, desde 1975 hasta hoy en día. Y hoy en día siguen viviendo del Estado. Ahora he ido a consultar esa lista otra vez y he visto que el post quien lo escribió, bueno, está borrado, ¿no? A alguien no le interesa y lo han borrado. Lo cual no me extraña para nada. Es imposible de encontrar. Menos mal que anoche me lo leí y hice una captura y me la envié. Y aquí os dejo la lista. Primero diré el cargo y después el número total de personas en ese cargo. Y ya os adelanto que la media de sueldos es 45.000 euros anuales cada uno, quedando aparte las dietas y otros extras. Estos datos son de toda España sumando todas sus comunidades. Diputados y senadores, hay 650. Parlamentarios autonómicos, hay 1.206. Alcaldes, 8.112. Concejales, 65.896. Diputados provinciales, 1.031. Cargos de confianza en diputaciones, 970 cargos de confianza. Responsables de cabildos y consejos insulares, 139. Consejeros Valle de Arán, 13. Mancomunidades, 2.800 sueldos. Políticos contratados como cargos de confianza, 40.000 sueldos. Políticos empleados en empresas públicas o con participación estatal, 131.250 sueldos. Políticos en la Unión Europea, 1.100. Políticos en embajadas autonómicas, 940 sueldos. Políticos en el Consejo de Estado, 60. Políticos retirados con pensiones vitalicias, 1.600 sueldos. Tribunal de Cuentas, 120 sueldos. Consejos económicos y asesores, 4.800 sueldos. Defensores del pueblo, del menor, etc., 900 sueldos. Observadores y entes asesores, 2.600 sueldos. Fundaciones públicas, 1.600 sueldos. Sindicalistas liberados, 65.130 sueldos. Por cierto, de estos sindicalistas, 444 lo son de sanidad. Están liberados de la penosa costumbre de ir a trabajar, pero siguen cobrando su sueldo íntegro, más dietas, más extras, etc. De los 444 sindicalistas liberados de sanidad, solo 102 se han presentado voluntarios en centros médicos por la alarma del coronavirus. Los demás siguen cobrando sus sueldos íntegros en sus mansiones. Representantes patronales, 31.210 sueldos. Cámaras de comercio, 6.000 sueldos. Cargos políticos en la Tesorería General de la Seguridad Social, 800 sueldos. Cargos políticos en el INEM nacional y regionales, 2.400 sueldos. Cargos políticos en entidades educativas, 1.900 sueldos. Instituto Cervantes, 80. Cargos políticos en embajadas nacionales, 240. Entidades de cooperación al desarrollo, 230. Cargos políticos en medio de comunicación público, 630. Entidades de gestión de fondos de formación, 140. Entidades de desarrollo rural, 860. No voy a seguir porque puedo seguir leyendo. Es que tengo otras 4 páginas de gente, ¿no? Cargos de asignación directa en el sistema educativo, 9.390 sueldos. Es horroroso, es horroroso. O sea, yo no dejo de leer y esto sigo bajando las páginas y yo sigo teniendo aquí más y más y más. En total hay 445.568 sueldos, ¿vale? 445.568 personas viviendo de lo público en organismos que nadie sabe para qué sirven. El salario medio anual de todos ellos, como he dicho antes, es 45.000 euros, lo cual hace un gasto total al gobierno anual de 20.000 millones de euros que se van cada año en cargos inútiles que hacen que tú hoy no llegues a fin de mes. Y el que quiera entender, que entienda. En mi opinión, el problema no es el votante de Podemos, el votante de Vox, el votante del PP o el que sea, porque son todo lo mismo. Todos se ríen de ti. Y tú, como un imbécil, te dedicas a callarte y a obedecer. Te niegas a ti mismo o a ti misma la realidad. Metes la cabeza debajo de la tierra como el avestruz y desde la más absoluta cobardía acusas por la espalda. Cuando estás con tus amistades a los que votan a Vox, o te crees más listo o más lista que el otro porque va a manifestaciones feministas, o te ríes de los viejos y viejas porque votan al PP o al PSOE porque en mi casa eso es lo que se vota. Esto lo cambiamos nosotros y no lo va a cambiar ningún político. Y ahora te voy a decir más, la esperanza de que ellos lo cambien es la manera de acobardarte, de aletargarte. Lo único que te hace no salir a decir que ya no quieres más esto es la esperanza de que algo o alguien lo cambiará por ti. Y sigues tragando y sigues tragando. Y te van dando esperanza con cuentagotas para que así sigas. Y voy a terminar con un ejemplo. Hace ya años no había esperanza de cambio y hubo un grupo de gente desesperada que acamparon en la Puerta del Sol. Y dijeron que se plantaban, que se acabó. Y el sentimiento generalizado hizo que más y más gente expresase lo mismo. Y más gente acampó. Y estaba completamente prohibido hacerlo. No se podía acampar en la Puerta del Sol. Ilegal. Pero era tanta gente, con tanta ausencia de esperanza, que era el momento perfecto para que se diese una revolución violenta. Y ellos lo sabían. Podían haber mandado a la policía a dar palos a los que había allí y mandarlos a casa.
Pero igual pasaba como cuando el rey de Francia se presentó en la asamblea y solo consiguió que todo el pueblo se alzase contra él. Así que fueron más listos que nosotros una vez más. Nos dieron lo que más nos podía joder. Nos dieron esperanza. Nos dieron a un chepudo con los dientes sucios y el pelo mugriento que dijo que él era como tú y que odiaba a esa clase política igual que tú y que él nunca sería así, que él era de Vallecas y seguiría en Vallecas y que íbamos a cambiar todo. Nos dijo que nunca su sueldo sería un insulto, que nunca habría mujeres haciéndose millonarias por cargos públicos por ser esposa de. Nos dijo que nunca pactaría con PSOE, que ellos eran el enemigo, que él no confiaba en ellos. Nos dio esperanza y le creímos. Y nos aletargamos y dejamos la lucha. Y depositamos toda nuestra esperanza en alguien que no éramos nosotros. Y nos calmaron. Y volvimos a casa y volvieron a respirar. Como el granjero al que se le revuelve una oveja y le pega un guantazo y la oveja se calma. Lo mismo. Y se salieron con la suya. Y para asegurarse de que tú depositabas la esperanza en otra persona, intensificaron los minutos del chepudo en televisión. Para que no hubiese duda. Para que estuviésemos tranquilos en casa. Él nunca será como ellas, ya podíamos dejar de luchar, que él lo va a hacer por nosotros. Nos dieron esperanza y nos jodieron. Y ahora, cuando ya no hay esperanza, cuando nos ha mentido a la cara y se ha quitado el disfraz y es otro instrumento del sistema más, cuando su lucha ya no es para el obrero, es para la clase baja, cuando ya no puede hablar desde Vallecas, cuando ya solo las últimas ovejas del rebaño le siguen creyendo, resulta que hay otro grupo descontento con cierto peligro de revolución en caso de asociarse. El trabajador que se parte la espalda en una fábrica, el que es un violador y un maltratador hasta que él demuestre lo contrario. Ese que está harto de tener que acomplejarse de su cultura, de su comida, de su idioma, de su historia y su bandera. Él no lo puede pensar, está prohibido. Y además, esa persona no se ve reflejado en nadie, y ese es peligroso de revolución. Entonces, aparece un instrumento del sistema. Un tío que lleva toda su puta vida viviendo de tu sudor como es Abascal. Un tío que está tan metido en la corrupción que ha estado puesto a dedo por Esperanza Aguirre, otra que tal baila, que le hacía chiringuitos a su medida. Y aparece este y te dice que no te preocupes, que él te representa y que lo que tienes que hacer es votarle. Que no te reúnas, que no pienses, que no busques cambiar nada, que no te preocupes, que él es tu esperanza. No tienes que hacer más que seguir como hasta ahora, sigue, ten fe que ya algún día yo lo cambio. ¿De verdad es tan difícil ver esto? ¿De verdad lo es? Bueno, termino, ya sé que termino. Termino con un par de consejos por si a alguien le ha despertado algún tipo de conciencia. El primero es leer sobre el gatopardismo. Suena un poco raro, lo sé, os hago un adelanto de lo que he copiado de Google. El gatopardismo, o lo lampedusiano, es, en ciencias políticas, el cambiar todo para que nada cambie. Fue una paradoja expuesta por Josep Tomasi de Lampedusa y la cita original expresa la siguiente contradicción aparente. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Mi segundo consejo para quien lo quiera es que es imprescindible leer 1984 de Orwell, lo cual no me cuadra mucho que no esté prohibido, no sé qué tiene, pero bueno, yo recomiendo leerlo. Creo que es imprescindible leer este libro escrito entre 1947 y 1948 para entender la sociedad de hoy en día. Y creo que en mi próximo podcast, si seguimos encerrados, lo voy a hacer sobre este libro. Si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias y daros un abrazo. Espero que os haya gustado. Cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, cuando saludas al panadero, cuando saludas al que te vende el periódico. Es casta, es decir, tienen unos sueldos que les colocan en una posición en la que tienen una suerte de palacio de cristal que les aísla del resto de los ciudadanos. La clase política, los que representen en última instancia a la gente, tienen que ser ciudadanos, y para ser ciudadanos tienen que tener unas condiciones de vida dignas, yo no digo que no, pero que no les alejen de los ciudadanos. Son castas los que después de estar en un parlamento se suben al avión privado de un multimillonario. Los que después de estar en un parlamento, después de estar en el Palacio de la Moncloa, y a mí a lo mejor me toca venir a vivir aquí, aunque me gustaría, si es posible, seguir viviendo en mi casa, los que vuelven con su gente, los que vuelven con su barrio, los que siguen llevando una vida que se parece al de la mayor parte de los españoles, los que asumen que el salario de un político no puede ser un insulto a la mayor parte de los ciudadanos que tienen estrecheces, creo que eso es lo que diferencia a los que hacen política y son casta de los que hacen política y defienden a su gente. Democracia y monarquía son dos conceptos contradictorios que se expresan además así en la historia de España. En la historia de España, monarquía es símbolo de corrupción, de imperio, de elecciones amañadas, de sufragio censitario, de límites al desarrollo constitucional y al desarrollo democrático. Monarquía es símbolo en España de que un dictador designe a un Borbón como sucesor a título de rey. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno, con lealtad al rey, con lealtad al rey, con lealtad al rey. Soy comunista. Claro. Y yo os diré caraduras, no sois creíbles, caraduras. Yo no he dejado de autoproclamarme
comunista nunca. Entiendo que la gente entonces no votaría si vota a Pablo Iglesias a un presidente comunista. Digo, si la gente le votara a usted, ¿estaría votando a un presidente comunista? Socialista como Allende, socialista como Mujica. Soy comunista. Claro. No he dejado nunca de autoproclamarme comunista. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo hay que creerle? Antes que lo decía, ahora yo le pregunto, ¿es usted comunista? Socialista como Allende. Soy comunista. Claro. ¿Sería posible que entraseis a formar parte de un gobierno que presidiera el Partido Socialista? No, en ningún caso. Podemos no va a estar en ningún gobierno que presida el Partido Socialista. Preguntan, ¿apoyará Podemos, por ejemplo, al Partido Socialista? Digo, eso no creo que sea posible si nosotros estamos por debajo del Partido Socialista. Otra vez, el PSOE dice una cosa y después hace otra. Entendemos que puede ser razonable que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, del mismo modo que estamos convencidos que el Partido Socialista entenderá que sea razonable que en este caso yo ocupe la vicepresidencia. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. La parida esta de las pistolas, es decir, nada, los españoles ahora tenemos que discutir de si tenemos que ir todos con una Smith & Wesson, pero nada, hay que discutir de que todos salgamos con una Sig Sauer a la calle. Decir que eso tiene algo que ver con nosotros, eso es manipulación barata. ¿Estás de acuerdo con que en España la gente tenga armas en casa, sí o no? Con una pistola, pues ¿Es un sí o es un no? Es que no te entiendo. Que no. Vale, vamos a ir? No. Nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Pensar que una mujer puede ser portavoz parlamentaria o puede desempeñar cualquier responsabilidad en una empresa, en la política, en cualquier sitio, porque es la pareja de no sé quién o la hija de no sé quién, eso son cosas que forman parte del pasado para la mayoría de la sociedad. De Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y yo creo que algunos que pertenecen a esa casta que dirige el PSOE ya se les ha acabado el chollo de mentira a la gente. Que los partidos políticos del régimen forman parte del problema y no de la solución, y por eso estamos a la ofensiva. Habéis dejado de ser el partido de la gente corriente. Aunque remanguéis las camisas a ese profesor de universidad privada que se llama Pedro Sánchez. La casta de la flor en la mano. Hoy les decimos, aunque se remanguen las camisas, aunque se quiten la corbata, que así no. Y te dicen, la democracia es elegir entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es que ahora resulta que son diferentes. Porque ¿sabéis cuál es la diferencia entre José María Aznar y Felipe González? Que a José María Aznar le paga Endesa y a Felipe González le paga gas natural. Esa es la diferencia. Cargos públicos de Podemos nos comprometemos a cobrar 3 salarios mínimos. Parecen a la gente normal. ¿Por qué nosotros decimos que no vamos a cobrar más de 3 salarios mínimos españoles en Europa, 1.930 euros? Porque sería de vergüenza que nosotros, elegidos por los ciudadanos, digamos, no, al tiempo que usted va a cobrar 645 euros, que es el salario mínimo, yo voy a cobrar 8.000 euros. Usted es casta. Ningún eurodiputado de Podemos va a cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros. Es de vergüenza que estos señores del PSOE y del PP estén cobrando 8.000 euros al mes y que estén viajando en clase business. Lo fundamental es que la gente tenga el control para que cada vez que alguien miente y no cumple lo que ha dicho, le puedan bajar de ahí. A despedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano, cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Me gustaría que
que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Base de diputado e indemnización son las dos cosas que cobran los sueldos de diputado. Hablamos por barba de estas cifras. La base de diputado, el sueldo base, ahí lo tienen, 2.891,42, la indemnización 896,44, bueno, todo queda en 40.000 y 12.000. Lo multiplican por 2, 106.000, Pablo e Irene, y a eso hay que sumarle la vicepresidencia de Iglesias, el ministerio de Montero. Total, 257.262. Es de vergüenza que estos señores del PSOE y del PP estén cobrando 8.000 euros al mes. Pero la cosa no queda ahí. Tuvo contratado a un asistente durante un año sin estar de alta, sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Es decir, que le pagaba en negro. Le pagaba en negro, efectivamente. Cuando yo pago a mi asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. Porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la Seguridad Social. Es una vergüenza. Que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. También hemos cometido errores, fundamentalmente uno, creer la palabra de Pedro Sánchez. Y creo que toda España pudo comprobar que Pedro Sánchez mintió. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición. El presidente del Gobierno no lo ha dicho eso nunca. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre... Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado mayo. Entonces lo decía como líder del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No, es que... Pero... Perdónenme que le diga, pero nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno. Entienda que es que la posición del Gobierno es la que es. Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, ni PP ni populismos. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante, ni después. Quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. Con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país. Y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad. El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice: voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, eres un normal. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Pablo Iglesias será el nuevo miembro de la comisión que controla el CNI. Las votaciones en la Cámara donde podría ser investido como presidente del gobierno. El partido catalán Esquerra Republicana ya ha asegurado su abstención. Y después Pedro Sánchez de decir que no quería un cogobierno con Unidas Podemos ni tampoco pactar con independentistas, todo parece indicar que en unos días así lo va a hacer. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Cuando digo las cosas, las cumplo. Condenatorio, usted pasaría a la historia como el único secretario general que ante una condena de tal tamaño no dimite. Así que yo le pregunto, ¿va a dimitir usted si condenan al Partido Socialista y a sus cargos por haber robado 740 millones de los ERE? ¿Sí o no? Me parece que es legítimo saberlo. La ignorancia es muy atrevida. El señor Rivera acaba de proponer una modificación de la ley electoral que va a hacer que, por ejemplo, la España despoblada, Zamora, pero conteste, Valencia, señor Sánchez, León, ¿sí o no? ¿Va a dimitir Valladolid, usted o no? Coruña, Badajoz, se queden sin representación parlamentaria. Yo creo que, hablando de regeneración democrática, el deber inexcusable de una democracia es prestigiar y reivindicar el honor y la memoria de las víctimas señor del Sánchez, franquismo. ¿no piensa dimitir? La España democrática es fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido. Para no hablar de los ERE, sacamos los huesos de Franco. Sacamos los huesos de Franco. Donde había uniformidad e imposición, no hay diversidad cultural y territorial. Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir la verdad. Bajar los impuestos. La subida de impuestos hoy es más paro, más recesión, peor situación económica para las familias y para las clases medias españolas. Subir hoy los impuestos es malo para el crecimiento económico y malo para la creación de empleo. Subir el impuesto del ahorro es algo disparatado. Subir los impuestos es contraproducente, es malo para la generación de empleo y para el crecimiento económico. Bajar los impuestos. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Las subidas de impuestos solo servirán para retrasar la salida de la crisis por penalizar el consumo, el ahorro y la inversión. Nunca se ha salido en España, nunca, de una crisis económica subiendo los impuestos. Nunca. Todo el mundo sabe que el Partido Popular es partidario de bajar los impuestos y no de subirlos. Por tanto, que no cuenten con nosotros para subir los impuestos. Impuestos de ninguna manera. Un pacto con el Partido Popular nunca va a versar sobre una subida de impuestos. Nunca, en ningún caso. Por supuesto, nosotros no vamos a compartir que como solución, como salida a esta crisis, haya que subir los impuestos. Yo tampoco puedo apoyar una subida de impuestos de 15.000 millones de euros, que es la mayor de la democracia, porque, vamos, me estaría equivocando, estaría haciendo lo contrario de lo que pensaba y estaría haciendo algo que es malo para los ciudadanos y para España. El señor Rajoy, candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, tiene la palabra. Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos. Entendemos que el mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos. Este gobierno se ve obligado a una subida de determinados impuestos. Ahora, es bueno decir la verdad. Las promesas electorales las estamos cumpliendo y las cumplimos en la anterior legislatura, porque no, es que es más, en la 10ª legislatura fuimos mucho más allá de la promesa electoral, porque no había promesa electoral de bajar los impuestos, que no la había. O sea, en el sentido más completo, lea usted el programa electoral del Partido Popular y verán cómo no la había, porque no la podía haber. Otra cosa es que hubiera alguien declarando en un momento determinado o tal. Lo que pasa es que genéricamente, por eso decía, se puede entender de una forma o de otra. Que realmente, como ya tuve ocasión de anunciar, ni sobre los consumos generales. Estamos pidiendo sobre determinados consumos especiales. Es que a partir del 1 de abril obliga al Gobierno a incrementar el precio en el recibo de la luz. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado su dimisión
tras estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en el que se le habría sorprendido robando cremas en un supermercado. Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros. La razón de solicitar su comparecencia es conocer la fundación que usted dirige, pero conocer cuál es el presupuesto del 2013, las actividades que realizan en el 2013, cuál es la plantilla actual, cuáles son los gastos de personal de este año, cuál es su retribución. Con respecto a la organización interna de la entidad y debido a las medidas de estabilidad presupuestaria llevadas a cabo por la comunidad, el organigrama de personal de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social cuenta a día de hoy con la persona que les habla en calidad de director gerente, 2 asistentes técnicos, de los cuales un puesto está vacante por la imposibilidad de contratación y un administrativo también vacante. Los objetivos que tenían para esta actividad concreta hablaban de conseguir 6 proyectos de colaboración con entidades privadas. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que no han conseguido ninguna, 0. Aparece 0, o sea, 130.000 euros que no han servido absolutamente para nada. Los gastos de personal del año 2012 son de 256.000 euros. En cuanto a mi sueldo bruto anual, es de 82.491,80 euros. Se trata de una retribución excelente, más en estos tiempos. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.